pero es que hay muchas facultades o habilidades mentales que están por despertar. Tú sigue imaginando, tú sigue creyendo. Es que no está contento ni el que juega. Eso te iba a decir yo, los 11 que juegan no sé si estarán muy Claro, contentos. me refiero a ver, que cada persona hemos venido a hacer alguna. Hay quien lo descubre muy pronto, hay quien ya cumple con su propósito o desarrolla su talento y hay quien lo va descubriendo a lo largo de la vida. ¿Qué problema es el que más frecuente te encuentras? ¿Dilo problema o situación que más se repite en los jugadores con los que trabajas? Antes de escuchar la primera respuesta, te queremos recordar una cosa. Suscribiéndote al canal nos ayudas mucho a subir el nivel de producción, el nivel de contenido y también a aumentar esta bonita comunidad. Pero bueno, no te entretenemos más. Adelante con el vídeo. Que lo disfrutes. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inside Kings. Hoy con Toni Martínez, coach y actualmente trabajando con el primer equipo del Girona. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Es un poco raro esto porque llevamos como 1 hora y media hablando, así que... Sí, pero bueno, de nuevo... volveremos a hablar. Agradecer que hayas aceptado la invitación, que te escribimos en frío por Instagram y aceptaste y siempre buena predisposición y esto siempre se agradece. Así que nada. Te preguntábamos cuál era la diferencia entre trabajar el fútbol amateur y fútbol profesional. Esto ya nos has contado un poco antes, pero ¿cuál es la diferencia de trabajar como coach con futbolistas amateurs ahora que estás en un equipo profesional? Bueno, hay varias. De entrada, se supone que el profesional dedica todo su tiempo y su energía al fútbol. El amateur pues igual tiene un trabajo y lo hace más por hobby, ¿no? Por algo que le gusta. Entonces, muchas veces el compromiso, la responsabilidad con el rendimiento, con el cuidarse y con ciertos aspectos del día a día, pues el profesional es mucho más riguroso. O sea, es más disciplinado y por lo general, luego hay casos. Luego también es verdad que hay amateurs que llevan una vida también muy, muy ordenada y que a su nivel se siguen planteando retos y a ver hasta dónde llega y es gente comprometida. Pero evidentemente el nivel de exigencia es muy diferente de uno y de otro. Al final el amateur, bueno, pues tienes el mosqueo, pero acabas y bueno... Cervecita, ¿no? Es diferente. El nivel de exigencia y lo que hay en juego es muy diferente de uno y de otro. Entonces yo te diría que los objetivos por los que lucha uno y otro son diferentes. También depende del momento de la carrera, del profesional o del amateur, si eres jovencito o si ya estás acabando carrera. Y sobre todo la diferencia está en la repercusión que tienen. Para mí es la clave. O sea, a mí me importa poco si es amateur o profesional, porque si es yo trabajo con personas que quieran realmente conseguir cambios o que estén comprometidos con crecer, con marcarse objetivos, y eso un amateur me sirve igual que un profesional. El poder adquisitivo de un profesional evidentemente es muy diferente también y lo que pueden asumir o pagar por este trabajo pues no tiene nada que ver, pero al final el tema es la repercusión. O sea, un jugador profesional al final es un referente para la gente joven que hay en el mismo equipo, pero para la gente del club, para el aficionado, para su familia, para el mundo entero al final que esté viendo fútbol, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como coaches o acompañando al final también es como sembrar esa semillita o hacer un trabajo en el mundo de una manera indirecta, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a contribuir todos a que el fútbol profesional o el deporte de élite pues siga manteniendo pues un sentido, un propósito, unos valores, de que sirva también como ejemplo, como referencia para la sociedad y para los más jóvenes, ¿no? Entonces, al final también hay como toda una función social del trabajar con el profesional, teniendo, sin perder de vista, que quieren resultados, que quieren rendimiento y que tienen objetivos y metas bien concretas. Claro, o sea, el tema es que el deportista entra o el atleta entra por esos resultados, ¿no? Normalmente, ¿cuándo entra? ¿Cuando tienen problemas o cuando dicen, hostia, quiero mejorar mi rendimiento? Estoy rindiendo bien, pero creo que puedo dar un plus. Mira, hay de todo. Yo, por mi experiencia, a mí me han solido llegar los profesionales a partir de lesiones.
a partir de momentos complicados o lesiones o que están pasando por un momento complicado pues porque no tienen minutos o porque anímicamente no están bien y esto les empieza a afectar también en la vida familiar o en el día a día. Entonces, cuando una persona toca fondo o cuando por sí sola no puede salir adelante, es cuando da, bueno, pues oye, necesito ayuda. Entonces, a partir de aquí vienen. ¿Cuál era la Bueno, pregunta? que si entra más por estos problemas Vale, o es. si es ¿En un para momento mejorar bueno o el en un rendimiento. momento...? Vale. Entonces, a partir de ahí, igual tienen una primera experiencia de lo que tú les puedes ofrecer y se dan cuenta de que una vez están bien ya se han recuperado, han encontrado la manera de estar centrados, dicen, vale, pero este trabajo también me sirve para, estando bien, seguir mejorando y seguir aprendiendo cosas. Entonces, a partir de ahí, yo ya he podido seguir trabajando con muchos jugadores, estando bien y estando muy bien, pero ellos quieren seguir haciendo ese trabajo y sobre todo mantener. O sea, esto es un poco la idea de la preparación física para entender el trabajo interno, el trabajo mental, va muy de la mano. Es decir, o sea, un jugador está bien físicamente, pero no deja de entrenar el físico para mantenerse sano y para mejorar, ¿no? Entonces, a nivel interno es lo mismo. Yo puedo estar bien, pero es que hay muchas facultades o habilidades mentales que están por despertar o que aún se pueden desarrollar, niveles mayores de concentración, de gestión emocional. Al final hay muchísimos momentos, tanto en el juego como en el día a día, que te ponen a prueba. Entonces hay mucho margen de mejora y de aprendizaje. Y el jugador que está abierto a decir, oye, ¿qué más puedo aprender o qué más puedo integrar en mi día a día más allá de lo que ya conozco? Pues evidentemente son la gente que, bueno, que no sé dónde tendrá el techo, pero que sí se puede plantear retos mayores, sin duda, vamos, o sea... Porque, por ejemplo, que cuando un jugador acude a ti, es decir, ¿cuál es la función de un coach? Primero, ¿te gusta definirte como un coach? Porque esto también lo hemos estado hablando y Sí. Bruno y yo nos encanta lo que nos has dicho y creo que es muy interesante. Bueno, es un temazo porque al final necesitamos siempre la etiqueta para presentarnos al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo me presento yo si lo que hago es acompañar a una persona a estar bien? ¿O cómo me presento yo si tiene objetivos y yo le puedo ayudar a conseguirlos? Desde también el trabajo mental o de la gestión emocional. Bueno, pues en todo lo que hay, coach es una de las muchas etiquetas, ¿no? Entonces, así la gente se ubica. Vale, eres Más coach. o menos dice, vale, bueno. Vale, ya medio me ubico. Tiene algo que ver con el tema mental, ¿no? Sí. Pero luego, si somos rigurosos, el coaching es una herramienta más y es una forma de acompañar, concreta. Es toda una disciplina, ¿no? Entonces, tiene que ver con la conversación, con el escuchar, con el lanzar preguntas, con el darle al otro el espacio para que él mismo, a través de su autorreflexión o el darse cuenta, pues vaya accediendo a nuevos niveles de conciencia o se vaya abriendo posibilidades. Y si lo haces desde el coaching riguroso es una manera de trabajar, pero no acaba ahí nuestro trabajo como coaches, porque también estás acompañando o estás enseñando a diseñar rutinas, a qué es la preparación mental, a qué herramientas o qué ejercicios puede integrar en su día a día para hacer un trabajo mental. Entonces, eso ya no sería tanto coaching, sino preparación mental. Entonces, al final, tienes que saber explicarlo. Muchas veces, por un proceso personal mío, yo puedo hacer de mentor porque he pasado por ciertas experiencias. Entonces, ahí estoy haciendo mentoría, que es diferente del coaching, pero estoy acompañando a la persona. Entonces, al final, los términos también nos pueden generar confusión. Entonces, a mí preparación mental o preparador mental me gusta porque me abre como diferentes maneras de trabajar con la persona. Y dependiendo del momento y de la situación y de lo que necesita, hago coaching. ¿Tiras de unas cosas o tiro tiras de unas otras? herramientas o de otras. Eso es. La conversación es muy poderosa, pero también lo es muy poderoso enseñar a respirar de forma funcional. Para recuperar, para concentrarse, para oxigenar el cuerpo, para aumentar el rendimiento. Va muy bien explicar el tema de las emociones, de qué nos sirven, qué mensajes nos traen, cómo podemos gestionarlas, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues eso es formación, al final, ¿no? Entonces se mezclan muchas maneras de acompañar a la persona. A veces es simplemente escuchar, claro, y que se desahogue. Es que sirve muy bien que lo expliques así, porque si tú cuando dices, no, ¿a qué te dedicas o en qué me puedes ayudar? No, pues mira, soy coach, mentor, gestor emocional. Claro, es de todo. Al final es coach, bueno, y luego si tienes que entrar más en detalle, o si esa persona ya va a trabajar contigo, que le quede claro
que algunas cosas van a ser coaching o que el coaching al final no deja de ser una herramienta que tienes, pero que vas a estar ahí para acompañarlo. Claro, esto es lo que hablábamos. Al final, yo creo que lo importante es el propósito que cada uno ha encontrado o tiene, ¿no? De yo para qué le voy a servir a esta persona, ¿no? Pues a que encuentre su bienestar, a que aumente el rendimiento, a que desarrolle fuerza mental, lo que sea. Y ese es el objetivo. ¿Cómo llegamos a ello? Puede variar muchísimo. Hay muchos caminos y muchas herramientas para hacerlo. ¿Y cómo validas ese...? Vale, por ejemplo, un preparador físico. Si no se lesiona, el jugador, teóricamente, ha hecho bien su trabajo. ¿Vale? Luego te das cuenta de que no, pues se puede lesionar igual y no es culpa del preparador físico. Pero un preparador mental, como es tu caso, ¿cómo mides ese progreso de, vale, estamos yendo por el buen camino? O de, no están saliendo los resultados, pero es lo que quería. No que no salgan los resultados, sino de, estamos yendo por el camino correcto. Las sesiones, cuando haces un proceso de coaching, en algún momento vas a hablar de objetivos. Vas a diseñar un poco un plan de metas, de objetivos a largo plazo, medio y corto plazo, ¿no? Hasta de día o de semana, y hay muchas maneras de trabajar con eso. Pero dentro de esos objetivos está bien tener objetivos externos y objetivos internos. Unos los vas a poder cuantificar porque los vas a poder comprobar ahí fuera de que los has conseguido o no, y otros son muy subjetivos, por sensaciones, por cómo tú te sientes. Entonces hay que saber un poco manejarse. Luego, de los objetivos externos, hay muchos que no dependen 100% de ti, ¿no? Entonces también hay que poner todo eso sobre la mesa, porque igual si trabajas solo sobre un objetivo y no depende de ti, puedes pensar que no has hecho bien tu trabajo. Claro, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, objetivo externo, marcar 30 goles. Correcto. Bueno, 20 goles. Vale, está bien, es tu desafío. Pero no depende de mí exclusivamente marcar Eso 20 es. goles. Ahora nos vamos a centrar, tienes un objetivo externo, concreto además, tienes que creer que es posible conseguirlo, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que tú tienes que desarrollar para acercarte a conseguirlo. Entonces nos vamos ya al trabajo interno. ¿Quién tienes que ser tú en tu día a día para tener el mayor número de posibilidades de que eso se cumpla? Entendiendo que igual 100% no va a depender de ti, pero nos vamos a enfocar en lo que sí depende de ti, que es qué aspectos técnicos, tácticos, cómo te preparas mentalmente, qué es lo que puedes hacer en ese proceso de conseguir ese objetivo externo. Entonces muchas veces ocurre que o bien consigues el resultado de ese objetivo, de los 30 goles, pero muchas veces no se consigue. Pero es tanta la satisfacción del proceso, de lo que se ha convertido la persona en ese proceso, que es más que suficiente. Que dices, vale, no he llegado a 30, pero ostras, de dónde empecé a donde estoy ahora, fíjate que lo que menos me importa son los 30 goles. Sino fíjate cómo he estado trabajando en el día a día, qué capacidad de concentración, cómo he mejorado en no sé qué otras áreas de mi vida o qué otros aspectos del juego. Y al final eso es lo realmente importante. Todo el proceso de transformación y crecimiento que ha habido a partir de plantearte los 30 goles como objetivo. ¿Y eso se da cuenta el jugador o es tú también tu figura de decir, o sea, fíjate, claro, date cuenta dónde estábamos y dónde, o sea, claro, nosotros como acompañantes, como coaches, estamos dando feedback del proceso todo el tiempo, ¿no? Nuestra función también es recordarle por dónde va, ¿no? Es hacer de espejo y es recordarle y llevarle a través de ese proceso, porque muchas veces uno tiene esos puntos ciegos, de que no ve el avance, de que nunca es suficiente. Y tú le tienes que decir, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estás? Joder, es verdad, hemos avanzado. Vale, ¿y hacia dónde vamos? Vale, ok, este era el propósito, porque en el camino nos podemos despistar, hay muchas interferencias. Entonces nuestro trabajo es, una vez diseñamos con la persona ese objetivo, pues a partir de ahí hacemos el camino y le vamos dando pues el feedback que va necesitando para seguir alineado y seguir creciendo y mejorando en ese viaje. ¿Ves que es más difícil en el mundo del fútbol? Porque ahora decías, hay muchas interferencias y demás. Si ya las hay en una vida cotidiana de mil inputs que recibimos de todos lados, en el mundo del fútbol, que además es opiniones, presiones... que por su naturaleza ya es bastante hermético, incluso entre compañeros, bueno, que hay muchas interferencias. Sí, sí. Claro. Bueno, eso es muy personal, porque puede ser que lo que para un jugador es una interferencia, otro lo lleva con total normalidad y no le interfiere en su rendimiento. Entonces, también cuando trabajas individualmente, cada persona es única. Entonces, en ese acompañamiento tenemos que llegar a ver o que la persona se dé cuenta de qué es lo que interfiere en su rendimiento. Y puede variar de uno a otro estando en el mismo vestuario. Sí, sí. A mí me gritan el míster y me tiemblan las piernas
y al otro le grita y lo envalentona y lo empodera, ¿no? Entonces, para uno es una interferencia que igual tiene que aprender a gestionar algo y para el otro esa no es la interferencia, sino la interferencia es que no le diga nada, ¿no? Entonces, a partir de la conversación vamos poniendo luz a todo esto. Lo que sí que es importante es identificar aquello que resta rendimiento. Y eso es lo que hacemos nosotros también, o lo que yo hago cuando trabajo con ellos, acompañarlo en el proceso ese. Ahora que dices esto, Toni, hay una frase que aprendí de Ferran Sarsanedas, que estuvo en capitán del Barça B y tal, que por lesiones pues al final no acabó siendo jugador profesional con todas las letras, que dice, quien mira hacia adentro despierta. O sea, no sé si es suya, que me parece brutal, pero la aprendí de él. ¿Hasta qué punto crees que es importante que los jugadores de fútbol tengan claro que el autoconocimiento les hará mejores? Ya no es el jugador de fútbol, o sea, en general... Como aquí hablamos de fútbol, pero evidentemente... Cualquier sí, persona. Y no totalmente. es diferente el jugador de fútbol en eso tampoco. Yo creo que eso es un proceso vital de cada uno. Cada uno llega a un momento en su vida donde por el motivo que sea, se da cuenta de eso o está listo para hacerse ciertas preguntas. Y cuando la fruta está madura, pues ese es el momento donde uno se da cuenta de que, joder, que igual es hacia adentro, donde está la llave de todo. O sea, que todo eso que quiero conseguir ahí fuera pasa por mirarme dentro, porque es ahí donde vas a tener que hacer la transformación. Si no, vas a ir a la fuerza, vas a ir repitiendo, vas a ir forzándolo todo. Cuando tú ya miras hacia adentro, vas a empezar a gestionarte de otra manera. Y eso es lo que realmente te va a dar como más posibilidades también de conseguir cosas fuera. ¿Cuándo llegue cada persona a eso? Ojalá dependiera de mí, sería fácil, pero no es así. Tú tienes que estar ahí disponible para cuando la persona está madura y por su bagaje también personal o por su madurez interna, intuye o sabe que va por ahí el camino. Entonces es muy fácil trabajar. Y no tiene que ver con la edad, porque me he encontrado chicos muy jóvenes, te puedo decir de 12 años, con una apertura de mente espectaculares. Igual que me los he encontrado de 20 y tantos o jugadores profesionales ya en las últimas etapas de su carrera. Entonces no depende tanto, sino no sé, hay veces que uno viene equipado con ciertas cosas, con cierta apertura y es muy fácil trabajar con ellos. Y otros que aún necesitándolo o tú creyendo que lo necesitan o que le vendría bien, no están en ese punto. Entonces es imposible meterlo desde fuera, ¿sabes? Y no puede llegar a pasar, porque pienso con lo que dices en gente de nuestra edad, sobre todo de ostras, pues a mí me gustaría o pensar como tú o ser como tú, porque este saltito, estas inquietudes que tú tienes, a mí me encantaría tenerlas y quiero tenerlas, pero es que realmente no lo tengo. ¿Esto es innato? O sea, ¿te viene ya programado, por decirlo así? ¿O es que, ostras, pues mira, empieza leyendo aquí, que te empieza a interesar el tema, empieza leyendo esto, o empieza leyendo tal? ¿A ti esto te ha pasado de decir, ostras, veo que te empieza a interesar esto, pero todavía no es tu momento? Porque esto también, como dices, se ve o se nota o se intuye. ¿Sabes qué pasa? Yo lo que me he dado cuenta es que a mí llegan las personas que están listas para escuchar lo que yo tengo que decirles. Porque si no, ya igual no conectamos y entonces yo ya entiendo que no tengo que hablarle. Eso es algo que uno va aprendiendo también, de que no fuerzas. Yo me acuerdo al principio, cuando yo hacía mis descubrimientos de lo que fuera, a mi familia la tenía frita. O sea, oye, que esto, que... Bueno, todo lo que yo iba descubriendo que los quería, bueno, no convencer, pero sí que decir esto es buenísimo, haz esto, prueba lo otro, lee esto. Y me di cuenta que es absurdo, porque la gente, cada uno está en su película y cada uno tiene su momento. Entonces, lo que sí que me he ido dando cuenta es que uno tiene que saber respirar al otro. Entonces, lo que a mí me ha servido, ahí está, y me ha servido para escucharte y para entender que tú estás en tu proceso. Entonces, ya no fuerzo ese proceso. Pero si tú me das pistas o yo intuyo que algo te podría venir bien, yo te lo ofrezco, yo te lo propongo. Y si tú quieres, yo te acompaño, pero siempre voy a dejar que seas tú quien tome la responsabilidad de tu viaje, de tu camino, ¿no? Entonces eso también es un arte que se va perfeccionando. Al final, el acompañar a alguien, la propia experiencia te va enseñando, de que empiezas queriendo forzar, pensando qué es lo que el otro necesita, y acabas aprendiendo de que es estar para el otro y que según lo que vaya necesitando tú le vas a saber cómo acompañar o qué ofrecer. Igual es un libro, igual es una perlita, igual es nada y que aprenda de la hostia que se está a punto de dar. Pero tú lo estás viendo.
y tú estarás ahí para cuando lo necesite acompañarlo, no rescatarlo, sino acompañarlo. Me encanta lo que dices porque me recuerda mucho a la figura de un padre o una madre. Y esto me interesa mucho también porque a veces hablamos y es como, bueno, el día que seamos padres, claro, teniendo todo este conocimiento, una cosa es acompañar a un deportista que te ha contactado él por una cosa que quiere. Y otra tú es tener un hijo o una hija y decir, vale, sé que mi hija, o sea, aquí ya entiendo que entran sentimientos o emociones ya mucho más fuertes, de decir, vale, veo que mi hija o mi hijo se va a pegar una hostia. ¿Qué hago? ¿Dejo que se la pegue? ¿Soy su padre? ¿No quiero que se la pegue? ¿Hasta qué punto entras ahí como con todo tu conocimiento de todas las herramientas que tienes, de haber visto lo que has visto? ¿Qué haces ahí? Mira, ahí se mezcla un poco el dicho de en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Vale, pues yo todo lo que hago muy bien o medio fácil con las personas que acompaño, luego en casa a mí se me complica, porque se mezclan muchas más cosas. Yo tengo una chica, mujer de 17 años, y luego tengo 10 años, 9 años y 4 años. Entonces son etapas distintas, momentos distintos. Y a veces como padre, saber manejar también, pues eso, sin el vínculo emocional, no es sencillo. Entonces, para mí la clave, que es lo que has dicho, no por ser padres, acompañamos siempre bien. Yo patino mucho y a veces me doy cuenta que digo, joder, tengo que aprender a hacerlo mejor como padre. Pero forma parte de mi proceso, ¿no? Ser padre es algo que también se aprende. Y te crees que sabes ser padre cuando tienen 4, pero cuando tienen 17 dices, hostia, este escenario es nuevo. No venía en el manual, ¿eh? Claro, y lo vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces yo creo que es, primero, la capacidad que uno tenga de plantearse cualquier cosa, como a decir, a ver, sé lo que sé, pero estoy abierto a seguir aprendiendo y hacerlo mejor. Patino, pido disculpas. Y a partir de ahí también confiar mucho en la intuición. Para mí es muy clave, porque ¿cuántas veces hemos visto, y como padres, de que tú dices, vale, se va a dar la hostia, sé que tendría que dejarlo, pero no puedes dejarlo y te viene el rescatarlo. Entonces no es tan sencillo saberlo como luego hacerlo, ¿no? Entonces es algo que también vas aprendiendo con los hijos o en casa, por el ejemplo que tú me has puesto, pero también con los jugadores. Claro, sí, también es lo mismo. Iba ahí y más en tu caso porque, claro, coach del Girona en tu caso, 23 tíos en plantilla, 23 tíos cada uno de su padre y de su madre, 23 tíos, 11 juegan, los otros 12 pues no. ¿Cómo hace esa figura de coach de decir todos contentos? Entiendo que los 11 que juegan, pues... Y todos contentos, imposible. ¿Vale? O sea, me encanta que digas esto. No, cuidado, que esto quede súper claro. Pero es que no está contento ni el que juega. Eso te iba a decir, yo, los 11 que juegan no sé si estarán muy contentos. Claro, me refiero, a ver, hay mucha exigencia. El jugador profesional es muy exigente. Entonces, aún jugando, nunca está del todo satisfecho con lo que ha hecho en el campo. Los hay que sí y los hay que no. Hay gente que lleva muy bien el no jugar porque sigue teniendo claro su objetivo de trabajar a diario, que es lo importante, y dar motivos al míster para jugar. Y hay gente que si no tiene minutos lo gestiona de manera diferente. El que está en el campo y sale contento, el que está en el campo y sale rayado. O sea, cada persona al final vive sus experiencias de manera muy diferente. Entonces, ¿cómo gestionas? Pues atendiendo mucho a la necesidad de cada uno. Nosotros este año es verdad que a nivel de equipo, a nivel de grupo, está yendo también la temporada que no ha hecho falta intervenir. Con las charlas del míster, de Michel, es más que suficiente, porque está todo relativamente de cara y fácil. Esto no significa que pueda haber momentos donde se detecte o se huela cierta tensión o puedas decir, ostras, atentos a esto, pero de momento no ha hecho falta hacer nada a nivel grupal. El vestuario por sí solo se gestiona. O sea, los jugadores profesionales tienen sus roles, es un espacio también muy de ellos, entonces a veces se cree que por tener un coach o porque vaya un coach al club va con una varita y va a hacer cambios. No, son los propios jugadores los que en realidad gestionan su día a día y lo que necesitan. Y todo lo que envuelve al jugador está por si ellos lo necesitan. O sea, hay que como entender también que al final es estar para cuando a ti te lo pidan. No pretender hacer, por mucho que tú creas de que algo puede venir bien, igual no es lo que necesitan. Si no intentas meter ahí con calzador, seguramente va a ser contraproducente. No, imposible. O sea, es que es imposible forzarlo. Porque no, en nuestro trabajo, sobre todo, no se puede hacer a la fuerza.
tiene que haber un permiso y una demanda por parte de la persona con la que vas a trabajar, porque la base es la confianza. Entonces, si no tienes la confianza y abrir este espacio entre tú y yo no te puedo servir. Mi trabajo no puede ser forzado desde fuera. Entonces, es un saber esperar el momento, sí que ellos sepan que tú estás para cuando lo necesiten, sí que puede ser trabajar para que ellos entiendan cuál es mi trabajo, de qué les puedo ayudar, cuál es mi función, de qué manera les puedo ayudar, y a partir de ahí es que ellos tengan la libertad y la confianza para venir a mí cuando ellos consideren, ellos y el resto de personal que rodea al futbolista, claro. Que lo necesite. Claro, claro. Sí. Y a nivel rutina prepartido, porque esto antes también lo hemos tocado y me parece, de hecho es algo que me enseñó Bruno, de, tener un ritual como para ya concentrarte, llámale respiraciones, que antes lo has comentado también, pero algo que te centre o te sitúe presente en el momento y en la situación que estás. En mi caso, cepillarme los dientes, pero en la de cualquier otra persona, pues ya será cada uno la que tenga. Pero ahí tú como figura, ¿cómo puedes ayudar? ¿Cómo dices, a ti te vendría bien esto? O, ostras, pues no sé qué te vendría bien, pero hay que encontrar algo para centrarte. ¿Cómo lo haces? Claro, yo esto, más que ahora en el club, vengo de la experiencia que tengo de trabajar con jugadores o con entrenadores, da igual, ¿no? De cómo me preparo para ese escenario. Entonces, eso es muy personal también, es ver qué necesita la persona, dónde está teniendo la interferencia o con qué, porque igual son los nervios, puede ser ansiedad, puede ser dudas, puede ser miedo. Habría que ver qué es lo que le está pasando antes del partido, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso ver qué herramientas le podrían venir bien. Pero sin ese acompañamiento, es decir, es tan personalizado todo, ¿no? Que al final esa figura de coach... Es que, por ejemplo, nos ven mucha gente joven o muchos chicos jóvenes que tienen muchos nervios antes de empezar un partido. Y muchas veces la pregunta es, ostras, ¿qué haces para no ponerte nervioso antes de un partido? Los nervios van a existir y el miedo va a existir. La diferencia es cómo tú lo gestionas, cómo eres capaz de salir al campo a pesar de esos nervios o a pesar de ese miedo, entendiendo la función que cumplen, porque ese miedo te está avisando de que hay algo en juego. Tú sales de tu zona de confort, tú vas a salir expuesto, tú te vas a enfrentar a un equipo, hay 3 puntos, hay una clasificación, o sea, hay muchas cosas ahí que a priori el miedo te avisa de que hay algo, oye, que hay cosas importantes en juego. Bueno, es que el miedo prepara tu cuerpo. Te prepara, te da la tensión justa para competir. Sí, pero hay veces que no te da la tensión justa, sino que te da una tensión de más. Ahí es cuando tienes que trabajar. Ahí es donde entonces tenemos que trabajar con cómo gestionas la intensidad esa del miedo, de los nervios, que en su justa medida puede ser muy positivo para no salir relajado, sino salir activado. Y entonces ahí es donde hay que saber qué herramientas son las que te vienen bien. ¿Que tiendes a ponerte muy, muy nervioso? Pues para mí la respiración es una de las herramientas fundamentales, porque en el momento hace que te liberes de todo el ruido mental, ¿no? De imágenes, de pensamientos, de duda, de todo eso, y te ancla al presente. Con la propia respiración estás gestionando también a nivel físico el latido del corazón, la frecuencia cardíaca. Entonces, es una manera súper efectiva de equilibrar emociones, de ponerte en el punto óptimo. La respiración la puedes activar o la puedes relajar, o sea que te da mucho... Porque cuando decimos respiración, para quien no esté viendo, ya estamos, ahora mismo los 3 estamos respirando, no tratamos, o sea, no se trata de eso, ¿no? Cuando dices respiración, claro, que lo has dicho ya 3 veces, sí. ¿En qué consiste una respiración? Respiración profunda, ¿no? Bueno, una respiración consciente, sobre todo. ¿Vale? Primero darte cuenta cómo estás respirando, porque eso va a indicar cómo es tu estado mental, emocional. Si es cortita, si es superficial, si es rápida. Entonces eso te va a estar indicando de si estás activado, de si estás nervioso, de si hay miedo. Entonces una manera es regular tú conscientemente tu ritmo respiratorio. Hacer una respiración silenciosa, suave, sutil. Si es diafragmática, muchísimo mejor. Y entonces, ajustando ese tipo de cosas, tu atención ya está enfocada en eso, con lo cual dejas de pensar en lo que te está generando estrés, que es la primera de las cosas que la respiración te da, que es cortas de ahí la atención y te vas a algo que está pasando en el cuerpo. Eso ya te va a tranquilizar con el paso del tiempo. Pero luego es que a través de ese ritmo respiratorio estás gestionando también, pues eso, por ejemplo, la frecuencia cardíaca.
Entonces, si estás muy acelerado, eso te va a ayudar a estar más tranquilo, más sereno. Cuando el cuerpo, el latido, el pensamiento, porque estás concentrado, eso empieza a armonizarse, pues tú vas entrando en otro estado. Y ese miedo o esa activación que tenías al principio se va regulando y se va equilibrando. Pero es algo que necesitas conocer y entrenar. La respiración no es algo que porque yo te diga respira tranquilo vas a saber hacer. No, porque el propio estado emocional tiene asociado un tipo de respiración. Entonces requiere un entrenamiento en respiración para tú empezar a manejar y requiere un tiempo de autoobservación y autoconocimiento, que por eso decías, el viaje hacia adentro es es conocerte por dentro. ¿Qué pasa cuando pienso de esta manera? ¿Qué pasa cuando siento de esta manera? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo responde? ¿Me siento inseguro? ¿Acierto en el pase? ¿No? Entonces todo esto es autoobservación. Sí. Darte cuenta de estas cosas. Y vale, esta herramienta me dicen que funciona. Ya, pero no vas a descubrir realmente el potencial hasta que tú lo pongas a prueba y desde tu autoobservación descubras los matices que hay, por ejemplo, en algo como la respiración, que todo el tiempo respiramos, pero no sabemos cómo respiramos. Si respiramos bien, si respiramos rápido, si respiramos de una manera funcional o si estamos respirando pues de una manera disfuncional o que nos esté generando más problemas que beneficios. Entonces todo eso es observación y abrirse a que hay mucho que tenemos que aprender todavía. Hablaba Pau, Toni, de los nervios, que es un problema yo creo que frecuente. Te quería preguntar en base a tu experiencia, ¿qué problema es el que más frecuente te encuentras? Dilo problema o situación que más se repite en los jugadores con los que trabajas. Pues depende de cada uno. Hay jugadores que se ponen muy nerviosos antes del partido, por ejemplo, ¿no? Pues Antes, perdona, antes significa ya en el vestuario, justo antes del partido o la noche anterior. no, normalmente cuando estás a punto de salir es cuando más estrés puede sentir la persona que se pone nerviosa. Entonces, tú te puedes preparar el día de antes. Es súper importante cómo preparas el descanso de las noches para cómo te vas a encontrar al día siguiente. Entonces, ¿a qué hora te vas a dormir? ¿Con qué rutinas de descanso también te vas antes de un partido? Todo eso es súper importante y cada vez toman más conciencia de eso. Entonces, en base al momento en que vas a trabajar con ellos, por ejemplo, la respiración, si la llevas trabajando toda la semana, tú eso ya lo tienes a mano. Cuando llega el momento previo a saltar al campo, es algo que tú dominas. Entonces, a través de la respiración, no significa que vas a dejar de sentir los nervios, pero sí que vas a poder manejarlos y no te va a estresar porque ya conoces la sensación de tu cuerpo y tú ya sabes cómo responde tu cuerpo cuando respiras de cierta manera. Entonces, te da cierta tranquilidad. Va a haber nervios, pero los voy a saber manejar. Más estrategias para cuando empiece el partido. Vale, estoy en el campo y aquí me tiemblan las piernas. Pues vamos a encontrar de qué manera, una vez estás allí, puedes ayudarte. Bueno, pues igual es hacer tus 2, 3, 4 primeros pases fáciles para coger sensaciones. Puede ser una estrategia que el jugador necesita. Otros, al revés. No, yo cuando estoy nervioso necesito jugármela la primera para coger confianza. Y entonces necesita encarar y hacer el primer regate como para demostrarse que puede y que tal. Entonces es muy personal también cada uno, ¿no? De cómo va a afrontar esa situación. La noche de antes para mí es fundamental, porque tú puedes visualizar cómo te quieres sentir al día siguiente. Y eso ayuda muchísimo. Tú estás preparando ya a tu cerebro un escenario. Es muy diferente si yo pienso en el partido de mañana y me estreso, cuando aún no ha llegado, pero me estoy imaginando un escenario complicado, así yo ya empiezo a preparar mi cuerpo y mi mente con un escenario que yo me imagino. Y eso se puede hacer, y eso entra dentro de la rutina, por ejemplo, de prepartido, de preparación mental. Esto me gusta porque lo enfocamos en un partido, pero llevándolo ya un poco más allá, que esto se puede hacer con absolutamente todo y, o sea, todo a nivel de un entreno, Todo. esta propia entrevista. En el sentido de que, ostras, cambia mucho, depende cómo tú te imaginas algo. Si nosotros llegamos aquí y decimos, buah, hoy vaya coñazo, tú, esto no vamos a conectar con Toni, de verdad va a ser un drama. Seguramente hubiera cambiado mucho de decir, hostia, este tío nos va a explicar unas cosas, va a haber un feeling aquí increíble, ¿sabes? Y esto lo puedes hacer con todo. Y yo, si lo hubiera sabido antes, incluso ir a propia clase, que me parecía un tostón horrible, seguramente me hubiera cambiado mucho. Incluso hubiera entrado a la universidad que quería, que por nota no entré. Incluso hubiera hecho quizá amigos que perdí la oportunidad de conocer por yo
ir pensando de determinada forma. Y tú decías que usabas mucho esa visualización cada día al empezar. Claro, tú imagínate lo que estás diciendo, ¿no? Y qué es lo que te has perdido, pero qué es lo que a partir de que esto lo conoces y lo sabes, qué es todo lo que tienes por delante que puedes conseguir, ¿no? Entonces, de esto hablábamos también. Sí. ¿No? Entonces, fíjate que cambio de perspectiva en un momento de que dices, si miro hacia atrás, joder, cuántas cosas podría haber hecho, pero si miro hacia adelante, madre mía, todo lo que me puedo llegar a preparar, ¿no? Entonces, eso es lo importante. No tanto lo que no, sino lo que todavía está por hacerse. Y eso es donde se hace, en el día a día. Entonces, hay veces que se dan paradojas en la preparación mental o en el trabajo con la cabeza, con la mente, porque fíjate que aquí estamos imaginando. Estamos utilizando una herramienta, una facultad que tenemos, que es la de imaginar. Y digo imaginar porque se utiliza visualizar, pero no tiene por qué ser siempre una imagen, que de ahí viene lo de visualizar. Puede ser imaginarte un sonido, una conversación, puede ser imaginarte una sensación en la piel, o cómo le das la mano a alguien cuando firmes tu primer contrato importante. Entonces, imaginar engloba todos los sentidos físicos, solo que de manera imaginaria, de manera mental, ¿no? Le pones viveza a situaciones. Y ese es el ajuste, que no es solo visualizar. Hay gente que no puede visualizar, le cuesta retener una imagen mental. Entonces hay muchas maneras de trabajar con esa herramienta. Pero también se entrena. Y se entrena, evidentemente. Claro, para yo llegar a sentir esa mano, yo tengo que imaginarme esa sensación. Y llega un momento que mi cerebro ya no va a saber lo que es real de lo que es imaginario. Y ese es el poder de la imaginación. Que todo eso que tú vives aquí dentro de manera lo más real, de la manera más vivida posible, luego muchas veces te das cuenta de, joder, si esto ya es lo que me había imaginado. Sí. Para mí, de ahí la importancia de trabajar la mente. Porque lo que dices tú, que ahora lo estamos hablando en positivo, joder, lo que nos condiciona cuando es en negativo. Claro. Porque el cerebro, como has dicho, no distingue lo que es real, o le cuesta distinguir lo que es real de lo que no es real. Tal cual. O sea, hacia un lado o hacia el otro estamos trabajando con lo mismo, el resultado va a ser distinto. ¿Por qué el autoconocimiento? Porque si no lo hacemos de forma inconsciente. Entonces todo el tiempo estamos imaginando. Lo que pasa es que si yo no soy consciente de lo que estoy imaginando, luego me encuentro un percal ahí fuera y no me he dado cuenta de que, claro, si es que llevo 3 días preocupado por el examen. Exacto. Llevo 3 días rayado porque pensaba que esa entrevista iba a salir fatal. Y llega y sale fatal. Pero no vemos el enlace que hay de cómo estábamos imaginándonos todo el tiempo eso que íbamos a vivir. ¿Dónde está el tema? Cuando yo de forma consciente digo, no, espérate, que yo tengo el poder de la imaginación, pues voy a utilizarlo, aunque cueste. La inercia es pensar en negativo, porque estamos muy programados desde el miedo, la supervivencia y, bueno, todo lo que nos condicionan los programas aprendidos o adquiridos. Pero es que si tú te das cuenta de que tú puedes elegir, ahí empiezas a manejarte todo esto de otra manera. Y ahí está la clave, para mí. Y lo que hay, perdona que ahora hago el inciso porque he dicho que a veces se da una paradoja. Imaginarte cosas no significa que no estés preparado para lo que luego pase. Son cosas diferentes. Es como tú imagínate aquello que quieres vivir, tú utiliza conscientemente hacia lo que tú quieres experimentar, pero luego estate preparado por si la vida te trae otra situación, que seas capaz también de aceptarla, que está la aceptación, ¿no? Entonces, para mí son las dos maneras de manejarme. Lo que ocurre en el momento presente, ser capaz de vivirlo plenamente, con la mayor aceptación posible, pero al mismo tiempo ser capaz también de manejarme yo, imaginándome y yéndome a ese futuro de la manera en que a mí me gustaría vivirlo. Entonces, no es... Más que nada para que no te vayas al lado inconsciente, al lado negativo. Claro, y también para mí de decir que imaginarte lo positivo no es obligatorio a que suceda. Correcto. Para mí esto es... Y sobre todo aceptar que si va mal, también es positivo. Que se me entienda, o sea, evidentemente no es lo que querías, pero es positivo, de alguna forma u otra. Claro, y muchas veces lo que pasa, pero eso te lo da la perspectiva, es que tú te has imaginado un escenario y ese escenario no sale como tú te habías imaginado. Y dices, mierda, esto no funciona. Pero ese no es el tema. El tema es, tú sigue imaginando, tú sigue creyendo y ese escenario seguramente te está preparando para lo que está por venir. Pero si no te das el tiempo, no va a venir. Pero no porque no haya salido en ese momento, sino porque igual está más adelante
Y este momento te da lo necesario para seguir avanzando en esa dirección. Bueno, que tú te piensas que es la meta, ¿no? Y solo una parte más forma parte del camino. Claro, aquí lo importante es que si yo me imagino ese escenario de la mejor manera, yo me siento de una manera. Y ese es mi presente. Desde como yo me estoy sintiendo en este momento, por imaginarme lo que quiero que ocurra, yo ya le estoy dando forma y a mi experiencia del momento. Luego veré, desde ese estado de ánimo que yo tengo, cuando se me presente la situación, si me siento bien, voy a ser capaz de vivirla con optimismo, con positivismo, igual o no, pero le voy a saber dar la vuelta y voy a seguir enfocándome, porque ya es mi manera de plantearme la vida, ¿no? Entonces, muchas veces las cosas no suceden cuando tú quieres que sucedan, pero si sigues, si lo tienes claro, acaban sucediendo en muchos casos. Bueno, lo que hablábamos antes también de esa energía que gastamos en el cuándo, ¿no? Y, claro. Y que a veces no está ni en el cuándo ni en el cómo, sino que es creer. Sí, y esto lo remarcabas mucho tú y me ha encantado. Mira, a mí me encantó. La primera vez que siempre me ha llamado mucho la atención el jugador profesional, sobre todo sus historias de vida. Porque habrá alguno que no lo sé, pero yo he visto que hay muchísimos donde desde niños tenían un sueño súper claro. O sea, hay historias súper bonitas, súper inspiradoras, de muchísimas dificultades familiares, personales. Ha sido un viaje que en la mayoría de los casos llegar ahí arriba no ha sido gratis. Pero ellos desde niño se iban a dormir soñando con ese póster, con ese club, con ese equipo, algún día, y soñaban, y soñaban, y soñaban, y son los que acaban consiguiendo eso. Entonces, yo digo, ese niño lo tenía claro, y ese niño nunca renunció a su sueño, por más dificultades que hubo en el camino, y son los que ahora están cumpliendo su sueño. Entonces pensé, jolines, si estos lo han hecho a lo mejor de forma inconsciente, ¿y cómo será a partir de que han tenido esa experiencia de conseguir algo muy difícil de conseguir? ¿Y si siguen soñando conscientemente de ahora en adelante? ¿Qué más podrían conseguir en su vida? ¿No? Lo que tú decías de no perderse, ¿no? De fijarse en lo que te has perdido o en lo que te está por venir. Claro. Que si lo haces de forma consciente. Claro. Entonces yo creo que el que llega ya profesional muchas veces no sabe cómo ha llegado. Y yo en mi proceso, por curiosidad, les pregunto, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que, es verdad, yo esto me lo imaginaba. Es que yo cada noche me iba y me dormía soñando con debutar no sé en qué equipo, no sé en qué club, o firmando no sé qué contrato, ¿no? Y entonces luego dices, vale, pues si lo has utilizado ya para llegar hasta aquí, ¿para qué lo vas a utilizar a partir de ahora? Y entonces es como que ahí no hay... Ramón Tarrat nos dijo justamente eso. Dice, de que de hecho nos sorprendió de... Claro. Yo estaba convencido, o sea, es que estaba convencido. No había otra opción. Es que no había, o sea, no había. Sabía que tenía que trabajar, sabía, o sea, evidentemente no es... Estoy aquí diciendo, sí, en el sofá voy a ser futbolista. Sí. Evidentemente no. Pero sí que él decía, bueno, yo sé que tengo que ir al gimnasio, o sea, disfruto de ir al gimnasio, aunque no me guste el hecho de ir al gimnasio y demás, pero disfruto porque sé que me está acercando a lo que yo quiero. Y dice, yo sabía que iba a serlo. No sabía ni dónde iba a debutar, ni en qué equipo, pero yo me veía jugando en un estadio. Él lo sabía. Sí. Y para mí lo que tú dices, Tony, dándole un poco la vuelta, es los que no llegan, porque todos los que hemos jugado a fútbol tenemos el sueño de llegar, pero creo que los que no llegamos es porque antes hemos renunciado a ese sueño. Antes nos hemos dicho a nosotros mismos, es que es muy difícil que yo llegue. Los que nunca renuncian a ese sueño son los que tienen más posibilidades de llegar. Claro, y creo que con lo que has explicado es que... Claro, yo con esto... Es que todo hay que cogerlo con pinzas y habrá quien no opine otra cosa, ¿eh? Y también la experiencia de cada uno, y no se puede generalizar ni decir esto es así y tal, ¿no? Es. Pero sí que es verdad que yo he escuchado que menos de un 1% llega a jugador profesional. Entonces, yo sí que me pregunto, conociendo un poquito lo que con todos estos años he ido descubriendo y sigo estudiando y sigo descubriendo de muchas disciplinas. Y digo, ¿ese 1% ha llegado porque nunca ha renunciado? ¿Y todos los que no llegan es porque en algún punto ante la dificultad han renunciado? ¿Ese 1% era porque tenían realmente ese sueño que era auténtico y genuino y lo sentían en su corazón y el resto era comprado porque es guay ser futbolista o porque me gustaría, porque tengo el sueño, pero realmente no era lo que él ha venido a hacer aquí? ¿Sabes? Yo es que lo que me di cuenta es que cada persona hemos venido a hacer alguna cosa. Hay quien lo descubre muy pronto,
hay quien ya cumple con su propósito o desarrolla su talento único siendo muy joven, y hay quien lo va descubriendo a lo largo de la vida y a lo mejor encuentra ese propósito más adelante. Y todo lo anterior era una preparación para lo que has venido a hacer más adelante, ¿no? Eso también es muy personal. Dices, ostras, yo quería ser jugador de fútbol y no llegué por el motivo que fuera. Vale, pues si no has llegado es que seguramente no era lo que tenías que hacer. Lo que decías tú también de la aceptación, decir, vale, claro. Eso, vale, okay. Entonces... Sí, pero esto es muy difícil verlo, ¿eh? Claro. ¿Cómo lo ve? De hecho, esto me gusta porque a lo mejor cuando, alguien que lo está viendo joven, se puede sentir de decir, ostras, vale, a mí me ha pasado esto, yo quería ser futbolista y me he llevado 1000 palos, pero ¿ahora qué? ¿Cómo puedo ver si esto es realmente lo que me está... ¿Cómo sigo creyendo en momentos de estos de poca fe, ¿no? Que se dice de, hostia, estoy perdiendo la fe. ¿Cómo lo haces para seguir y decir, no sé qué es lo que me gusta? Esto también pasa a mucha gente. Yo creo que si eso es para ti, si eso es lo que tú vienes a hacer, eso no se apaga, eso está vivo. Por mucho que hasta en el camino puedas querer renunciar a ello, no hay vuelta atrás. O sea, hay algo en ti que tira hacia eso. De que si tú renuncias en mitad del proceso es porque no era realmente para ti eso. No tenías que hacer eso. Yo, acompañando a chicos en formación, edades juveniles, que están ya a punto de dar el salto, ¿no?, al fútbol profesional o al fútbol amateur, y vienen de tenerlo muy claro, pero llega un momento donde esa claridad se pierde por el camino, porque no tienes minutos, porque no tienes oportunidades, y yo, para mí, ya es el último filtro donde yo veo cuánto lo deseas. Uh-huh. Si tú lo tienes 100% claro, a ti no te tira para atrás nadie, porque estamos hablando de que tienes todavía 18 años o 19 años. Entonces, si era para ti, tú sigues, pero es que no sigues forzándolo, no, lo sigues convencido. Eso que decía Ramón es así. O sea, cuando uno viene a cumplir con algo, ese esfuerzo no es el esfuerzo penoso que parece que es, hostia, cada día al gimnasio. Cuesta porque es disciplina, porque es pero hay una satisfacción interna de que estás yendo por el camino que tú sabes que tienes que ir. Entonces es un esfuerzo sin esfuerzo, que es muy paradójico, ¿entiendes? Entonces, cuando es esfuerzo por esfuerzo, es muy diferente. Ahí es donde yo creo que la gente acaba renunciando. Entonces, yo tengo casos, o he visto casos, donde podía parecer que era el fútbol y llega un punto donde, hostia, la motivación, las ganas, empiezo a dudar de si es por aquí, de si será otra cosa, y en ese mismo camino aparece otra cosa. Joder, con esto disfruto un montón. Y mira, no estoy jugando, pero esto me llena. Y cuando te quieres dar cuenta, esa persona es súper feliz haciendo otra cosa que no se había planteado hasta el momento, y eso lo sigue dedicándole muchas horas, sigue haciendo ese esfuerzo, pero ahora lo disfruta. Y ahora tiene claro cuál es su nuevo propósito o su nuevo camino. Y el fútbol pasa a ser algo secundario. Entonces todo ha cumplido una función en el camino, porque todo eso le ha dejado un bagaje y una serie de experiencias. Pero en este punto de inflexión, ¡pup!, recalcula y ahora siente dentro de sí otra cosa, pero ahora la siente con convicción, decir, joder, es esto, tío. Esto es lo que realmente me llena. Nunca había sido tan feliz. Y él se pensaba que iba a ser por otro lado. Entonces es un viaje muy chulo de descubrimiento, de estar abierto, de estar aprendiendo. No es algo donde desde fuera nadie te pueda decir si es posible o no. En el fondo, solo uno sabe si algo es posible o no. Yo quiero mandar también un mensaje porque esto, repito, sobre todo gente de nuestra edad, que esto pasa mucho si es que todavía no sé qué es esto y preocupa mucho. O sea, yo me considero un gran afortunado porque creo que lo tengo o al menos lo tengo muy claro. Pero veo esto, a mucha gente que es que quiero encontrarlo y pasan los años y no lo encuentro y ¿será esto? ¿No lo será? Y me sabe muy mal que no pasa nada por no tenerlo tampoco. O sea, quiero decir un poco de que no tiene que haber una súper preocupación de decir, es que si no lo encuentras vas a ser un infeliz toda tu vida. ¿No? Yo creo que tiene que haber ahí un periodo de aceptación o... Sí, yo creo que por eso decía de que es muy personal, de que hay gente que desde muy joven dan con la vocación y lo tienen clarísimo, y hay personas que a lo largo de la vida pues andan un poco ahí probando, dando palos de ciego, viendo qué es lo que me gusta, esta carrera o este deporte o yo qué sé. Pero hay algo siempre
de insatisfacción que al menos te va diciendo esto no, esto Claro. tampoco, esto tampoco. Entonces yo por mi experiencia en mi vida ha sido más bien así. Sí que es verdad que desde niño había una vocación muy natural de acompañar, desde muy pequeñito. Yo era el típico que me llamaban todos los amigos a desahogarse, ¿no? De las primeras novias, ¿no? De todo este tipo de cosas, de las broncas en casa con... ¿no? Siempre era pues, la persona que estaba para escuchar, para ayudar, para acompañar, de una forma muy natural, muy informal, pero yo no pensaba que eso, con la edad que tengo ahora, iba a ser mi profesión. De hecho, cuando llega la hora de elegir carrera, lo que más se parecía a eso era psicología, en su momento. Pero como tampoco era el momento ni lo tenía claro, bueno, pues la vida me llevó por otros derroteros. Y aunque pensaba que me había perdido, llega un momento de mi vida donde, ¡pop!, ocurre. Y donde esa vocación que tenía desde niño vuelve a aparecer, pero ya desde adulto y a la edad que tuvo que ser. En mi caso fue a partir de una experiencia personal, de una crisis personal, donde pum, siento pues esa apertura que a veces nos dan las crisis. Y entonces ahí empiezo realmente a reflexionar o a replantearme, joder, pero ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Pero ¿cuál es el sentido que tiene mi vida? ¿Dónde yo creo que podría aportar algo de valor y sentirme pleno y sentirme feliz? Y ese tipo de preguntas, de forma muy íntima, son las que me fueron encarrilando y encaminando a lo que ahora estoy haciendo. Entonces, pero me pasó de mayor. O sea, claro, pero claro. o sea, por lo que dices, tocaste un poco fondo, ¿no? En el Sí. sentido de, ¿por qué nos pasa esto de que hasta que no tocamos fondo? ¿Es por este autoconocimiento a nosotros mismos? De que, no sé, a veces me da la sensación, y me pasa a mí, me autoculpo de que nos da un poco de miedo el hecho de decir, hostia, me podría preguntar esto, pero es que si me lo pregunto quizás no me gusta lo que... O, hostia, ¿a qué me quiero dedicar? Hostia, asusta, ¿sabes? ¿A qué quieres ser? ¿Esta es la persona indicada? Hostias. Es que yo no te sé contestar a eso, Pau, porque yo he pensado mucho y le he dado muchas vueltas como para poder siempre pensando en cómo mi experiencia puede servir a otros. Entonces yo le doy muchas vueltas a todo lo que vivo, a lo que voy aprendiendo, a lo que he vivido, para que sirva de algo, ¿no? A mí y también a los demás, a mis hijos, pero también a la gente con la que trabajo. Y yo esto me lo preguntaba, digo, joder, ¿ha sido necesario todos esos años, todo ese sufrimiento, todo eso que he pasado? Pues sí, porque yo antes no tenía ciertas inquietudes. Yo iba en automático, pues la vida que tocaba hacer con la edad. Pues ahora trabajo, ahora estudio, ahora novia, ahora me caso, ahora un piso, ahora no sé qué. Y todo era como programado. Y había una insatisfacción en mí, pero era imposible pararme y plantearme nada. Yo iba haciendo lo que tocaba hacer, aunque estuviese insatisfecho por dentro, o aunque sintiera que no era mi sitio, o aunque en el fondo yo supiera que no me apetecía hacer eso, que había algo en mí que decía, que es que no es por aquí, tío, si es que yo no soy feliz así. Pero aún así, vas haciendo. Y llega un momento, yo creo, pero es mi experiencia, de que por el motivo que sea, te toca despertar. Y la vida te mete la hostia. Y suele ser en forma de crisis, y es ahí donde yo creo que a todos llega un momento donde se nos puede abrir. Pues digo despertar porque suele ser como una apertura, ¿no? En mi caso yo siempre digo que mi mujer se ríe, digo, fue como un chupinazo, porque para mí fue literal, fue como un petardazo desde dentro, ¿no? Pero y se abrió todo. Pero no fue algo buscado tampoco, ¿sabes? Entonces yo no sé cuándo es, cómo va a ser, por qué va a ser. ¿Quién sabe en el camino de cada uno cómo se le van a ir dando las cosas? Lo que sí que tengo claro es que la persona que tiene inquietudes, la persona que se cuestiona cosas, la persona que es inconformista, la persona que no acaba de sentir que es su sitio, tiene papeletas para que encuentre su sitio, sin duda. Los que ya están bien donde están bien donde están. Entonces esa gente, pues bueno, igual más adelante o igual en otra vida si la hay, yo qué sé. Pero lo que sí que sé es que la gente, pues eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, tarde o temprano la vida te va llevando experiencias, personas, revelaciones, intuiciones, yo qué sé. En cada momento lo que se nos puede venir, ¿no? Y eso es que es un camino de descubrimiento y de autodescubrimiento súper apasionante para el que le gusta.
porque hay muchas personas que hablar de estos temas que estamos hablando es como, uff, por favor, no, suficiente. Sí, pero con lo que cuentas, Tony, yo creo que hay de la gente que nos esté viendo, si la gente que haya pasado por estos procesos se va a sentir identificada, porque yo mismo, por ejemplo, me siento muy identificado con las sensaciones que cuentas, con lo que comentas, con los... Bueno, o sea, tú dices, yo no sé si tengo la verdad y tal, bueno, se parece bastante también a lo que yo he vivido, así que supongo que a más gente también le va a resonar. Bueno, y es un poco lo que decías de que tu experiencia, nosotros somos muy de esto también, y de sensaciones, de por ejemplo el fútbol, nosotros somos muy fieles a pensar de que, hostia, hay muchas situaciones que gracias al fútbol hemos vivido y que en la vida te acabas volviendo a encontrar. Y como, lo que pasa es que no has sido consciente mientras las has vivido en el fútbol, como para ahora, mientras está pasando en el presente, identificarlas y saber gestionarlas o saber simplemente identificarlas, que eso mínimamente ya te ayuda. Entonces, por eso salió la idea del podcast. Pero, hostia, fue como si tu experiencia le puede ayudar a alguien, y por eso estás aquí al final, ¿no? Sí, también un poco por esto. Claro, sí, al final yo lo que pienso, ¿no? ¿Por qué el fútbol? Pues al final porque hay mucho por descubrir. O sea, hay mucho potencial por descubrir. El ser humano tenemos algo que yo no sé dónde está el límite. Entonces, en el fútbol, pero en cualquier deporte o en la vida, ¿no? Pero ahora que hablamos de fútbol, de que yo me dedico al fútbol y al fútbol profesional, yo tengo muchas ganas de investigar y ver de lo que son capaces las personas a las que acompaño. Son seres humanos donde ya tienen unas condiciones mentales, físicas, un talento, están ya en un nivel de desempeño donde ¿qué más es posible para ese ser humano? ¿No? A nivel de demostrar de cuánto se puede disfrutar del deporte, cuánto a través del deporte se puede educar, cuánto a través del deporte podemos demostrar a la gente de que los sueños se cumplen, de inspirar, de un montón de cosas, ¿no? De enseñar. Entonces, al final para mí es eso, es llevado al juego una investigación de lo que somos capaces como seres humanos de conseguir. Es lo que siempre me ha motivado a mí del deporte. El decir, joder, a mí me inspira cuando... Yo no sé por qué, yo este año me ha pasado muchas veces que viendo al equipo a mí se me ha puesto el pelo de punta. Y no es porque sea el equipo para el que yo estoy trabajando ahora, no, porque cuando tú identificas a un jugador en flow o un equipo en flow, se te pone el pelo de punta. Tú estás viendo arte, ¿no? O sea, es una forma de arte. El deporte también. Cuando estás en ese nivel de desempeño, tú no sabes qué es, pero hay emoción, ¿no? Es como en el arte es muy fácil, el artista, la música, el baile. Se transmite. ¿A quién no le ha pasado que ha visto un vídeo de un deporte que no has visto en tu vida que te emociona y dices, hostia, no sé ni de qué va este deporte, pero la reacción de la gente, da igual lo que sea en ese vídeo, pero que dices... Hostia. Claro, pues esto. Bueno, yo creo que este año además con el caso del Girona, yo creo que mucha gente desde casa lo habrá sentido. Decir, hostia, este equipo que a mí ni me va ni me viene, me está haciendo vibrar. Y no es por los goles que me den, sino, hostia, la armonía. Sí. Pues eso justo, ¿no? De, hostia, ¿qué nos pasa cuando vemos eso? ¿No? ¿Por qué vibramos? Que no, a mí me llama mucho la curiosidad. Es por ahí por donde va. Digo, joder, ¿esto cómo es posible? Sí. Lo que sientes estando en la grada, ¿no? Cuando hay momentos de silencio, que dices, guau, chaval, ¿no? Porque es que es algo como muy, muy potente lo que se siente. O cuando ves a un jugador, que es que ya no te hablo ni de talento, sino desde el que estás viendo lo que está haciendo a nivel de que está en su película, que está totalmente enchufado y puede ser que se esté dejando la vida corriendo como un loco, pero hay algo ahí que cuando lo ves resuena contigo y te ponen los pelos de punta, decir, joder, chaval, lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece algo... Bueno, el fútbol tiene muchas características que pone unos escenarios que favorecen todo esto. Y, como has dicho tú, que aún queda mucho por explorar y por descubrir nosotros y por hacerle ver a la gente, que la gente se dé cuenta de ello. Hay mucho por duda. Yo te quiero agradecer, Tony, que hayas venido aquí, que nos hayas contado todo esto a corazón abierto, de verdad. O sea, tal cual. No, tal cual. Y sobre todo eso, te agradezco que hayas venido. Espero que le vaya muy bien todo al Girona, pero sobre todo a ti. Ya te lo digo, estés donde estés, que te vaya muy bien. Gracias a vosotros también, ha sido un placer, súper a gusto de hablar de todo esto con vosotros. Buenas filosofadas que también van bien para darle vueltas al... Vienen bien, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Tony. A vosotros.